Bueno, pues yo estoy gratamente sorprendida por la cantidad de jóvenes que están aquí, por las inquietudes, que son jóvenes que ya cuentan con posgrado, con maestrías, con doctorados, que tienen mucho interés. Eso habla mucho del avance que ha tenido la profesión, ¿no? Creo que esto habla mucho de que algo estamos haciendo bien, porque hay más gente interesada en la farmacia hospitalaria, un poquito en la farmacia comunitaria, pero realmente me gusta mucho que se exploran conceptos nuevos, que se ve hacia el futuro, sin desdeñar el pasado. Entonces creo que eso es lo más valioso que ha tenido todo he visto en este congreso, esta convivencia, esta interacción padrísima. La juventud. Qué bueno. Bueno, la verdad a mí me parece extraordinario, el evento en sí. No oí todas las ponencias porque apenas llegué ayer, pero todo el mundo me ha comentado que han estado excelentes. Entonces yo creo que es importante y es importante recalcar que siempre hay que tener unos ponentes que le enseñen a la gente, pero la gente con sus preguntas le enseña al ponente. Entonces es muy importante y creo precisamente, veo y que me da mucho gusto ver que tienen interés. Digo, ahora sí que mi campo fue la farmacovigilancia todo el tiempo y entonces yo veo que por lo menos ya dicen farmacovigilancia, o por lo menos preguntan ¿qué cosa es farmacovigilancia? Entonces a mí me parece que el evento está espectacular. Bueno, para mí es un placer estar aquí y en verdad poder compartir con muchos jóvenes experiencias de ellos hacia nosotros, pues seguimos aprendiendo, ¿es cierto? Cuando nosotros empezamos a formar jóvenes desde 1986 más o menos en la universidad, muchos preguntaban, ¿y a qué me voy a dedicar? Y hoy vemos como un campo abierto en muchas universidades, en muchos estados, jóvenes preparados, como dijeron, con licenciatura, con maestría, con doctorado. Veo que asisten a este congreso con mucho entusiasmo, con ganas de compartir, de aprender, pero sobre todo de hacer notar que la farmacia en México es una realidad. A veces nos han querido decir que la farmacia en México no existe, que no hay profesionales. Pues si no hubiera profesionales no estarían los jóvenes que hemos visto aquí, que pues son más de 300, podrían ser muchos más. Y yo creo que un poco la crisis ha hecho que no tengamos más jóvenes, pero verdaderamente el Congreso es espectacular en el sentido que despierta ese interés por la farmacia en muchos jóvenes que también vienen a ver de qué se trata. Y tener profesores, digo, la verdad, de la calidad no solo profesional sino humana para compartir, pues eso es magnífico, ¿no? ¿Qué más puedo desear? Que esto continúe, que crezca, porque eso es lo que nosotros tratamos de ver de hace muchos años. Y hace unos momentos lo comentábamos, que vemos que muchos alumnos están superando a nosotros que fuimos sus maestros. Yo veo grandes profesionales que están siendo mejores que nosotros. Entonces, para mí no es un reto, es una alegría el saber que esos jóvenes están sobresaliendo. Y felicidades. Es que tenemos buenas bases, aquí están las bases de todo esto. Simplemente añadir poco tengo que añadir de lo que se ha dicho hasta ahora. Es cierto, realmente a mí me ha sorprendido precisamente el número y la calidad, como bien comentaban, en reunir y además en este, digamos, entorno tan atractivo y tan accesible en todos los sentidos como la sesión de ayer tarde. Quiero decir que es el sitio ideal con el resultado ideal, que nadie que no haya organizado un congreso de este tipo sabe los esfuerzos que supone tener este resultado. Concentrar en 2 días y medio un programa tan estupendo con la atracción de que se han quedado, hasta donde yo conozco, lista de espera de gente que no ha podido participar en los talleres precongreso, es una muestra de que, bueno, y viendo luego la asistencia, no solo la inscripción, sino luego la permanencia en el salón yo creo que es gratificante ver y en el fondo siente una envidia de
tener estos nuevos profesionales esta cantidad de posibilidades que pueden tener de estar escuchando. Yo creo que, bueno, con la poca o mucha experiencia que podamos tener cada uno de nosotros, y te vas con la gratificación de ver que en el fondo, lo comentábamos también antes, te sientes lo que realmente somos. Unos profesionales que hemos dedicado con mejor o peor pasión a una actividad de salud y que, como en tantas otras, no hemos sido, seguimos siendo unos eslabones de esta cadena en la que la profesión generación a generación se transmite, y bueno, al menos nuestro eslabón no se ha roto, al contrario, ha servido para que continúe, bueno, pues con este resultado, que la verdad que es para felicitar a todos los organizadores en particular, porque yo creo que es una muestra de lo que... Y eso, en el fondo, la satisfacción es doble, pensar que estos profesionales cada vez mejor formados, bueno, pues es una manera de sembrar como profesionales en una sociedad que yo creo que ojalá, y es mi humilde opinión desde un español que llega a ver y dice, uy, ojalá llegue el día en el que el velo, que entiendo, por no decirlo finamente así, existe en la farmacia comunitaria mexicana y sea un establecimiento, pero de interés público, no sea un punto de venta de medicamentos, sino un punto de acceso al medicamento con el apoyo de la mano, tutorizando ese acceso al medicamento por el profesional. Si no, ¿para qué quiere la sociedad formar profesionales estupendos si luego se topa con esa atención primaria que es la farmacia comunitaria, que bajo yo mi punto también modesto de opinión entiendo que es la vanguardia, es el primer punto de contacto del enfermo con la profesión farmacéutica, y por lo tanto yo creo que debería ser un reflejo de lo que debería dar de sí un farmacéutico, ¿no? Lo vemos velado porque intereses economicistas, ventaja, cumple usted 3+1, etc. Eso desvirtúa el interés sanitario, es mi opinión. La digo igual en España, ¿no? Porque Sí, ¿me entienden? definitivamente. Pero eso es un cambio, decía, es un cambio de regulación. Por más que usted haya sido estupenda durante los 15 años, amiga, lamentablemente, si no hay un refrendo en que la regulación establece que cualquiera puede ir a una farmacia sin ninguna exigencia sanitaria y con una serie de compromisos sanitarios, claro, eso hay que cambiar la regulación, entiendo. Tu área, específicamente. Completamente de acuerdo con Mariano, porque la verdad es que esto de las ofertas al 3+1 en una semana, no sé qué, sin que haya una restricción, al menos de que se haga bajo prescripción, pues fomenta el uso irracional. Con eso definitivamente no puedo estar de acuerdo. Pero no, es que... En el asunto de la propiedad legal, no tanto, estoy más convencida que lo que tenemos que hacer es centrarnos en el paciente, independientemente de quién sea el dueño. ¿No? Porque cuando nos centramos en el paciente y nos preocupamos porque esta farmacia comunitaria tenga los medicamentos que la comunidad en la que esté insertada requiere, en automático es un éxito comercial. Cuando me centro en que los pacientes cumplan con el tratamiento como lo deben de cumplir, cuando tengo contenedores para el desecho adecuado de los medicamentos, me estoy preocupando por el paciente, estoy dando una imagen más profesional y dejo de necesitar vender peluches y cigarros o pan caliente. Es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar, independientemente de quién sea el dueño. Es centrarse en el paciente. Y hay dueños centrados en el paciente. No todos, lamentablemente. Pero otra cosa que quiero decir es que si bien la ley mexicana no exige que la farmacia sea propiedad de un farmacéutico universitario, tampoco lo prohíbe. El campo está ahí. Hay que tomarlo. No, claro, exactamente. Tenemos que enfrentar un mercado. A ese comentario te puedo decir la versión similar a la de un director técnico de un laboratorio debe ser farmacéutico. ¿Qué pasa? Y es una contratación similar. Sería un ejemplo similar ahí en España. Si el propietario de un laboratorio farmacéutico tiene que contratar un farmacéutico para que actúe de director técnico, oferta y demanda. Si los hay por 5, no voy a contratar uno por 20. Con lo cual, un profesional, por muy bien formado que esté, si al final se le reduce por intereses económicos sus
petición salarial, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Yo no tanto estoy aspirando a que haya propiedad de, pero sí una exigencia formal de que 24 horas mientras esté abierta una farmacia esté presente un farmacéutico con un catálogo categorizado de qué funciones tiene que hacer. ¿Ya me explico? Bueno, yo creo que aquí es una problemática mayor, no solo es que se pueda o no se pueda, por supuesto que hay grandes inversionistas que se preocupan por el motivo de ser de su negocio. Me parece que eso no está en discusión, pero lo que sí es, tenemos una legislación y no se cumple. Eso es lo peor. El problema no es entonces la legislación, Entonces, el problema es cumplirla. Por eso, ¿cómo ejercerla o cómo obligar, hacer esa obligatoriedad hacia las personas que están haciendo comercio? Simplemente es pedir que lo cumplan. Y yo creo que no sería malo que la dirección estuviera a cargo hasta del dueño, ¿no? Ese no es el problema es ejercer una legislación sanitaria que favorezca al paciente y que no favorezca la automedicación, porque como estamos ahorita, de no ser, inclusive no tendríamos ni por qué prohibir o tratar de establecer la parte de venta de antibióticos si lo hubiéramos controlado desde siempre. Claro. Pues eso Es igual. Hasta que prevemos Entonces, el problema. exactamente a eso me refiero. ¿Por qué tener que llegar a ese grado para poder expender un medicamento que requiere, por definición, receta por médica? definición, una receta médica? Ahí está la ley. Y La aquí ley nada lo más especifica. quisiera aclarar, el problema entonces no es la legislación sanitaria, Es su aplicación. es la vigilancia de esta Es su aplicación, aplicación. ¿no? Y la vigilancia, hay una definición muy padre en la Ley General de Salud Mexicana que define el control sanitario. Y el control sanitario se define como el conjunto de acciones que realiza la Secretaría de Salud con la participación de los fabricantes, de los comercializadores y de los consumidores. Esto es, el control sanitario no se puede hacer por una sola persona. Se oye muy bonito que el farmacéutico sea el propietario de una farmacia y muchas veces nos enganchamos en esta parte. No lo discuto en donde ha habido una historia, una evolución histórica, donde el farmacéutico nunca se replegó y nunca abandonó el campo. En México, los farmacéuticos en su momento abandonaron el campo de la farmacia comunitaria, la dejaron. ¿Por qué? No sé, no estuve en ese momento. En el momento en que sí estuve, fue en el momento de pelear, recuperarla. En ese momento sí puedo decir, sí estuve. A mí me tocó ser estudiante, a mí me tocó en ese momento, cuando tenía 70% de créditos profesionales, ser auxiliar de responsable de una farmacia. En ese momento los propietarios de farmacia estaban peleando por quitarnos y quitaron la figura de la ley del auxiliar de responsable. Y entonces ya solo las farmacias que manejaban estupefacientes y psicotrópicos requerían de un responsable sanitario. El argumento es, tenemos que entenderlo para poder replantear un camino diferente al recorrido en otros países, porque en nuestro camino se perdió esa figura porque prestaban la cédula, porque iban una vez al año, porque jamás se preocuparon por el paciente, porque se centraban en firmar un libro y en hacer sumas y restas. Por eso se perdió el campo. No fue culpa de la ley, no fue culpa de los legisladores. Nos enfrentamos entonces a un momento donde yo te lo puedo decir porque yo dije los argumentos en el primer suplemento para farmacias, habiéndose reformado la ley en 1997. En el primer suplemento para farmacias retomamos la figura de que el responsable podía tener los auxiliares. Y nos dijeron, están contradiciendo a la ley, esto no es posible. Yo hice el oficio, yo hice la argumentación y dijimos, no es cierto, no lo estamos contradiciendo, estamos regulando. Y la verdad, me podrán decir todo lo que quieran, pero si no tuviéramos ese suplemento, hubiéramos perdido el campo. Y no estaríamos hoy hablando, no hubiéramos tenido bases para un modelo de farmacia hospitalaria, porque no hubiéramos tenido un marco legal. Pero entonces,
De lo que tú estás diciendo, yo sí creo que hay que cambiar las leyes. O sea, sí hay que modificar Yo las no digo leyes. que no se puedan porque- modificar, pero hay que reconocer la esencia. No, esa es otra cosa. Porque sí, efectivamente existen las leyes que no le dan cabida a lo que debe de ser. Entonces, lo que tú dices, con el suplemento logramos, pero fue una legislación. Exacto. Fue una legislación. normatividad. Que es algo que no nos gusta. Bueno, Perfecto. en lo personal no me gusta. Pero ¿por qué tenemos, y esto es en los mexicanos, por qué tenemos que tener algo que nos esté diciendo a Para fuerza hacerlo. para hacerlo? Sí. Si no hay legislación, no lo hacemos. Bueno. Y esto, Sí, cierto. entonces, Pero yo sí creo finalmente tenemos que entender una cosa. Está la legislación y la legislación no establece que es forzoso que es un farmacéutico trabajando ahí todo el tiempo, las 24 horas. Entonces sí es la legislación. Si se modifica esto, los industriales tendrían que contratar a una persona con un sueldo. ¿Cómo no se va a abandonar si tan solo por ir a firmar, que tampoco debe ser, te dan solo 500 pesos o 5,000? No te mantienes con eso. Finalmente tiene que ser un acto profesional. Y no estás vendiendo dulces, estás vendiendo medicamentos, y el medicamento tiene que tener un concepto diferente de legislación, y ahí está la ley. Se tendrá que pedir una receta, pero ¿quién se la va a exigir? Es un farmacéutico. Entonces sí hay que modificar la ley, no es suficiente con lo que hay. Y verías cómo habría trabajo para muchas más personas. Y bien, pero bien también trabajado. Sí, el profesional tiene que integrarse a ese negocio como parte del negocio de salud. Pero de otra forma, mientras no se integre un farmacéutico a esas unidades, siempre va a haber el abuso. Afortunadamente, y bien lo dices, hay personas, hay industriales, hay gente que mete dinero en este negocio de manera profesional. Pero hay personas que lo hacen como si estuvieran vendiendo chocolates. Y ya está la legislación. Y sí es cierto que la legislación la tiene que hacer todo el mundo, también es cierto. Mira, yo te puedo decir que cuando en el momento que la Secretaría diga, señores, tienen que cumplir la legislación, si no la cumplen y estas son las reglas, te cierro. Pero hay un dejo político. ¿Por qué? Porque el propio gobierno no es capaz de dar todos los medicamentos que debería de dar. Entonces, por eso se hacen perdón que lo diga, pero se hacen de la vista gorda. Pues permiten algo que no debería de ser. Pues, bueno, pues evidentemente estas generaciones que venimos creciendo, que venimos saliendo, abriéndonos campo, tenemos dificultades, hay problemas, hay situaciones que vamos a enfrentar en un futuro, o ya no tan lejano, porque ya lo tenemos más cerca a nosotros, pero tenemos ese espíritu que queremos salir adelante, queremos salir, darnos a conocer y que sepan que estamos acá y que somos unos profesionales. Entonces, con este espíritu que nosotros tenemos, ¿qué mensaje nos podrían dejar estas futuras generaciones que tenemos ese espíritu, pero que queremos todavía alimentarlo de la experiencia, de los que ya saben cómo está la situación y que necesitamos esa palabra de aliento para poder seguir y para poder lograr todo esto que acabamos de comentar? ¿Qué palabras nos pueden decir? Pues yo les puedo decir que no se dejen vencer por las adversidades, porque siempre que vences una, va a surgir otra. Siempre. Las condiciones ideales nunca las vas a tener. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Empieza a hacer las cosas bien para que siempre puedas tener la oportunidad de mejorar. Si no entras en una mejora continua, no escogiste la profesión correcta. Muchas gracias. Yo creo que ese espíritu que tienen ahorita ustedes no lo deben de perder. Eso es lo primero, no lo pierdan. Efectivamente, como dice Norma Ofelia, sí va a haber cosas que de repente dicen, ay, no me salió, y ahora tengo esto y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo van a hacer. Y lo van a hacer porque todo ser humano, en cuanto se le presenta un problema, si lo reconoce, lo brinca. Entonces, lo van a seguir haciendo y todo el mundo lo pasamos. Los que estamos aquí, creo que todos tuvimos problemas, todos pasamos estas cosas, todos lo vivimos y todos teníamos ese espíritu de hacer cosas. Pero ese, yo digo, no lo pierdan porque van a lograr lo que van a hacer.
Pues que, como decía el doctor, a mí me quedan algunas cosas que él las va a complementar seguramente. Las tengo a punto. Ya lo está soltando. Yo diría que es necesario unir un gremio para buscar mejores condiciones de trabajo. Esto es hacer profesionalizada esa farmacia comunitaria y la hospitalaria, ¿sí? Porque también hay hospitales que no cuentan con un farmacéutico y también es cierto. Pero yo empezaría por verdaderamente tratar de hacer que las cosas funcionen, pero que funcionen el ganar de todos, del comerciante, de las autoridades, del paciente, del farmacéutico, porque imagínense cuántas farmacias hay. Olvídense, 55,000, no lo sé cuántas hay en verdad, pero imagínense un farmacéutico que fuera responsable, a lo mejor no tenemos 55,000, pero tendríamos 20,000, con trabajo razonable, respetable, que ayude o que vaya en beneficio del paciente, porque finalmente sí tiene que ser un negocio, es un negocio, en España en todas las es un negocio, pero profesionalizado, con ganas de ayudar al paciente. ¿Sí? Entonces yo lo que haría es justamente eso, digo, mientras sigamos así van a pasar 80 años, es más fuerte el gremio de comerciantes, señor Pascual Feria, ¿no? Que es quien los organiza, pues a veces va a la secretaría y consigue cosas mejores que nosotros mismos. Entonces yo creo que sí necesitamos fortalecer el gremio, ayudar al comerciante a que esto sea negocio, porque eso es fundamental. No verlo simplemente como no me corresponde, no es un problema mío. Yo quiero pensar que, y hace ratito lo decía Norma Ofelia, todos van a ser pacientes y en algún momento vamos a requerir. Sí. Y si requiero morfina, que me la vendan bien. No me van a regalar nada. Pero si requiero un medicamento, pues que también me asesoren bien, ¿verdad? Entonces, qué mejor que tener un profesional que en verdad pueda integrarse en este negocio. Es un negocio que puede dar muchas fuentes de trabajo y hacerlo bien. Tenemos la legislación, pero hay que aplicarla, porque tampoco me sirve tenerla. Aquí mismo estaban diciendo que hay un lugar que venden medicamentos falsificados, ustedes aquí en Guadalajara sabrán, y bueno, y las autoridades sí lo saben, ¿y por qué no hacen nada? Claro. Porque también son mafias fuertes, pero de todas maneras hay que ejercer la ley para poner en orden todo. ¿Sí? No nos en mercados, porque les dicen, ¿verdad? Allá vamos y hay una corrupción la verdad, tremenda. se han encontrado muchos medicamentos falsificados por farmacovigilancia. Así es. Porque hacen un reporte y entonces empieza uno a buscar el por qué está ese medicamento ahí y se encuentra que es falsificado. Y entonces estamos afectando. Saber cuánto pudiste ahorrar en todos los términos. Miren, he escuchado esto. De repente dicen, oye, fíjate que en tal lado, pues no hay ningún reporte, no puedo hacer nada. Perdón, tú también eres ciudadano. Porque no lo hiciste. O sea, tanto la autoridad como somos ciudadanos antes de ser profesionales, ¿no? Entonces, si tú ya sabes de eso, también tienes la obligación de reportarlo. Sí. Dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí estamos todos metidos, profesionales adentro, afuera, autoridades, profesores, estudiantes que sabemos algo, un acto ilícito y no lo declaramos, todos estamos agarrándole la pata a la vaca. Así que aquí no podemos quejarnos de que sea solo el industrial, que sean solo somos todos. Pero sí uno espera que la ley se ejerza, ¿no? Porque si no, entonces caemos en lo que hemos caído siempre, ¿no? ¿Para qué lo reporto? Sí, claro. ¿Sí? Así que el mensaje sería, integrémonos, trabajemos para que esta farmacia sea digna en México, porque puede ser digna, somos grandes profesionales, así que ¿por qué no podemos hacerlo? Gracias. Sí, no, añadiría muy poco. Que ya estás pensando en el CPS y en el F. No, bueno, sí, eso sí que es una. Yo creo que sí, y no es algo que se me haya ocurrido, tenga incidencia infusa. Cualquier manual de esto de autoayuda, de cómo tener éxito en cualquier profesión, hablan de este PSP. Si uno le echa pasión, asume sacrificio, y sacrificio es el médico que a lo mejor echa en su rato libre cuando está en casa y prepara una tarjeta amarilla para notificar una reacción.
No es el profesional como alguno yo me ha dicho, yo es que no tengo tiempo, yo con la hora que tengo de asistencia y tal y cual, pero oiga, usted no notifica una enfermedad de declaración obligatoria, tiene obligación de hacerlo, esto es otra obligación, en España es obligatorio hacerlo. También aquí. También acá. ¿Eso qué significa? Que si uno quiere se quiere seguir denominando profesional, tiene que actuar en ratos libres. Y a nivel regulatorio, que yo he participado mayoritariamente, pues tengo que decirlo, si ha habido que hacer un informe para Europa de no sé qué medicamento, yo he estado un fin de semana a costa de mi familia preparando. ¿Y eso qué es? Eso es sacrificio. ¿Por qué? Porque le has echado pasión. Y cuando todo esto además lo echas, te falta lo tercero. ¿Qué es? La paciencia. Para obtener el resultado que a lo mejor el sistema no te agradece, no te felicita, y tienes que ser paciente para decir otra vez más, tengo que seguir así, porque sé que en el fondo, al final, disfrutando yo, consigo hacerlo cada vez mejor. Pero eso hay que, digamos, cambiar el comportamiento, y eso hay que transmitirlo, no tanto conocimiento, sino las herramientas, con todo el entorno que dentro de 20 años va a haber, de multitud de información, de actividades muchas robotizadas, que va a poner en solfa todo el procedimiento que actualmente hay. Lo que he puesto en China, no sé si llegará a darse aquí, pero que haya poblaciones rurales en las cuales no puede haber una farmacia ni puede haber un médico generalista para hacer consultas, los chinos lo han solucionado. No sé cómo le llaman, un box que uno se sienta, tiqui, 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 porque eso sí, en ingeniería y tecnología los chinos están en la cabeza. Entonces, sepamos cómo va el mundo, y en eso termino, un buen mensaje para un recién egresado, que busque una estancia en el extranjero, donde sea. Todo debería ser obligatorio a cualquier joven que se gradúa de una profesión, estar como mínimo 3 meses, 1 año fuera, una beca postdoctoral o para hacer una tesis, etcétera, etcétera. Eso es condición sine qua non. Si no, llega un momento en que la rutina de ver el día a día que estamos viendo de nuestra farmacia no nos hace abrir la ventana y ver y coger fuerza para saltar a lo que estamos diciendo que hay que cambiar. Yo creo que es, y además siendo joven, mucho más fácil hacer ese salto imprescindible. Yo a mis hijos se lo he dicho, y más o menos lo van cumpliendo. Un tiempo que te abre la mente, o sea, cuando uno se está terminando de formar, necesita conocer qué pasa en otro lado de este sector, es fundamental. Si no, no va a cambiar nunca lo que ha vivido. Tiene una experiencia buena o mala, pero debe tener referentes, que no son solamente los propios. Claro, diferentes de pensar. Y cuando uno abre la ventana y ve lo que hay, hombre, ahora lo ven, pues con la tablet, con el tal y cual, pero no es lo mismo. Y tropicalizarlo. Ver documentales a estar viviendo con todo lo que supone digamos, de ganancia el vivir en un ambiente humano distinto. Yo creo que es es obligatorio. Y ahora, por cierto, creo que la Unión Europea ha ofrecido Erasmus Plus para que profesionales de América Latina puedan estar haciendo lo que algunos allá llevan años haciendo. Acaba 6 meses, mi hijo estuvo en Suecia haciendo un proyecto fin de carrera en beca Erasmus, ingeniero informático. Viene con otra visión. Claro. Y eso, si se ha abierto a América Latina, aprovechenlo. Y eso que dice, España brindó muchas becas, unas por FIL, otras por otros hospitales, y quien se las ganaba era no nosotros. Nosotros pocos han aprovechado esa ventaja, han aprovechado nuestros amigos de Argentina, de Brasil, de otros lugares. ¿Por qué? Pues porque se han relacionado. Entonces esta es una buena oportunidad. Yo también coincido que ir al extranjero le abre a uno todo el panorama. No sé si de esa manera, pero probablemente aquí hay lugares que han cambiado, que tienen esa forma de aprendizaje. Bueno, pues primero al menos en nacional, si no se puede, pues bueno, al menos en nacional, y luego voy a buscar el extranjero, porque también es la otra. Quisiera agregar algo más. Yo creo que también, como farmacéuticos que queremos desarrollar los campos clínicos, deberíamos pelearlos, o deberían, ya decimos ustedes, pelear por tener residencias como parte obligatoria de la carrera, así como el médico. O sea, hace un año
de servicio fuera de casa, sirviendo a la comunidad, de la misma manera el farmacéutico debería tener la residencia y de manera obligatoria, tanto en hospital como en farmacia comunitaria. Sí. A lo mejor dices, la privada es mala. Ok, hay muchísimas clínicas del sector salud donde el farmacéutico pudiese llegar sin tener la presión de la venta y esta parte, atender al paciente y optimizar el uso racional del medicamento. Deberíamos buscar que las nuevas generaciones de farmacéuticos tuviesen una residencia clínica obligatoria para agarrarle real amor a la profesión. Para allá vamos, para allá vamos, porque sí ya se eso me ha llamado la atención cuando lo habéis comentado, lo de no sé, especialización en farmacia hospitalaria, que si online, que si no sé qué. Pregunto, ¿es que no van a ser con residencia? Sí. Entonces... Sí, pero lo que se transmite como conocimiento es online. No, a ver, entiendo yo. Un periodo de especialización de farmacéutico de hospital, ejemplo español, es optar por un examen para poder decidir luego, pues hay unas plazas en León y yo me voy a un hospital de León 4 años en el cual voy a ser farmacéutico interno y residente y voy a estar tutelado o tutorizado por el servicio de farmacia para desarrollarme en esos 3 años en todo lo generalizado del servicio de farmacia de ese hospital y el 4º año final de pasantía en un servicio clínico del mismo hospital. Luego ahí no necesitas formación online, la tienes vis a vis. Claro, yo no me puedo formar como farmacéutico de hospital, entiendo yo, con una formación a distancia, ni tan siquiera clases. Voy a explicarlo, a lo mejor no se entiende. Nosotros estamos trabajando ahorita con el Instituto Nacional de Nutrición como hospital escuela. Y está pensado todo eso de la residencia, está ya aprobado, inclusive con beca de CONACYT, que es quien nos da la posibilidad, porque si no, no se pueden mantener esos jóvenes, 3-4 años de trabajo. Sí, es un contrato temporal. Sí, pero entonces sí se está pensando en esa parte. Claro, ojalá pudiéramos abrirlo a muchos hospitales, esto nada más es para una población y para ese hospital. Ahora lo de online es actualización